Hola, buenas tardes. Les doy la más cálida bienvenida a nuestra segunda parte de nuestro taller sobre los LEDs. Les platico que de nuevo he silenciado los micrófonos. De cualquier modo, yo voy a ir recibiendo las dudas a través del chat y estas dudas se las voy a hacer saber a nuestro ponente, quien es Rafa Álvarez, de nuevo, nuestro gerente de investigación y desarrollo en Grupo Construlita. Muchas gracias, Rafa. Adelante. Muchas gracias, Sol. Buenas tardes. Muchas gracias a ustedes por estar ahora sí que en esta plática de lo que nos resta. Espero que haya habido algunas cuestiones que les despertara su interés en la parte que tuvimos en la mañana. Voy a hacer un breve repaso de lo que vimos en la mañana, por si alguno de ustedes no tuvo la oportunidad de estar con nosotros o le gustaría ver algún tema. Las preguntas las voy a dejar para más tarde de lo que veamos ahorita para avanzar sobre el tema. Todavía tenemos una buena cantidad de material que compartir. Entonces empezamos diciendo que los LED, pues, cuando empezamos con lo que era la ley de Ohm, para explicar mejor lo que era, bueno, no, para tener un entendimiento al menos diferenciado de lo que es la corriente y el voltaje. La corriente, recordemos que es la cantidad de energía, bueno, la cantidad de electricidad que pasa y el voltaje es como la presión que tiene esa corriente, tal cual como en el agua. Si tuviéramos una manguera, pues la corriente es qué tanta materia circula y la presión, qué tanto voltaje, pues qué tanta presión tiene la manguera. Volviendo, y en la siguiente, pues dijimos que el LED había nacido de alguna forma del bulbo incandescente, y la forma de explicarlo es que el bulbo incandescente nació en 1892, y de 892, en alguna parte del primer decena del siglo XX, Edison buscó mejorarlo a través de un tubo que le llamó de vacío. Eventualmente ese tubo de vacío fue lo que despertó y habilitó la capacidad de controlar la energía con energía eléctrica, y eso pues habilitó que tuviéramos energía modulada que no había existido, y esto habilitó los radios, las televisiones y otro tipo de descubrimientos como las microondas mismas. Que incluso hoy en día en los hornos de microondas siguen usando este tipo de dispositivos, y estos dispositivos habilitaron después a los transistores, que los transistores permitieron la miniaturización, y los transistores de alguna parte se hicieron los LEDs. Esta parte de los transistores, lo que existe aquí entre la base y el emisor, es ni más ni menos que un LED. Entonces, este LED fue el que después se le cambiaron los sustratos por arsenuro de galio y por sulfato de plomo, y con esto se tenía iridiscencia. Y en la historia de la humanidad, pues es novísima la cuestión de que tengamos fuentes de energía, fuentes de luz que sean distintas al fuego, y estoy hablando desde el foco incandescente, tomando en cuenta los 120.000 años que tiene la humanidad. Y si esto lo llevamos a LED, pues el LED es completamente nuevo. Entonces el LED nació como un elemento de indicación. Se mantuvo así prácticamente hasta el 2011. Los 4 milestones que yo ubico de los LED es efectivamente cuando se crearon en el 61 en los laboratorios de Texas Instruments. En el 90, cuando se empezaron a tener aplicaciones fuera de las indicaciones de los dispositivos electrónicos. Y en el 95 es tal vez de los hitos más importantes porque se creó el LED azul, que no existía hasta antes de esta fecha. Lo inventó Shuichi Nakamura, y de las cuestiones interesantes fue tan relevante este desarrollo del LED azul que incluso le valió el premio Nobel hace un par de años a Shuichi Nakamura en física, que por cierto trabaja en la empresa Nichia, y vamos a hablar más tarde de estos porque son los LED que usan ni más ni menos que los luminarios de Construlita. Luego en el 2011 se descubrió que si se le ponía una capa de fósforo a esos LED azul, se podía hacer luz blanca a través de un principio que de alguna forma ilustró Newton, que no le puso un nombre, pero finalmente sí se tiene documentado como un principio de él. Los saltos cuánticos son los que habilitan el funcionamiento de los LED. El pasar en un semiconductor de un estado P a un estado N, que es tal cual como se ve la animación aquí, como brinca, no es otra cosa más que esa cuota que cubre la naturaleza a los electrones por pasar de un estado a otro, por cambiar esa banda de valencia, de conducción a la de valencia, pues es cuando efectivamente se generan los fotones, y es cuando se brinca ese claro de energía que se generan
ese salto cuántico, y al generarse el salto cuántico se generan los fotones, y bueno, la continua generación de estos fotones por el haz de electrones que van circulando por el semiconductor hacen que se produzca la luz. La fabricación de los LED se parece a la de las pizzas o a los pancakes o los hotcakes, en el sentido que no es uniforme la oblea conforme se procesa en los reactores de contaminación para semiconductores. Entonces es por eso que es necesario clasificarlos, y al clasificarlos, esa clasificación distinta les da un valor diferente en cada uno de los ¿cómo se llama? Pues de los diferentes bines que tienen, que principalmente hay 4, que es el de luminosidad, temperatura, voltaje y ubicación de color. Esto que ahorita resumí en 6 minutos es básicamente lo que hablamos los primeros 50 de esta plática. Y bueno, empezando de nuevo, quiero ir hacia algunos puntos que no considero tan triviales, porque no es como ordinario. Normalmente en iluminación damos por sentado que la temperatura de color es algo que todo el mundo sabe. ¿Pero por qué se le llama temperatura de color? Bueno, pues porque está relacionado al índice de actividad molecular media. En la diapositiva tenemos aquí tres fotos, en las cuales uno es tal cual el metal líquido siendo vertido del crisol a los diferentes moldes que están. Si se fijan, el color que tiene el metal en el chorro de líquido que va cayendo hacia el crisol, bueno, del crisol hacia el molde, es prácticamente blanco. En esta foto se ven más bien las barras ya siendo extruidas, se ven amarillas. Este es un proceso bastante más tarde del vaciado. Esto es el vaciado. Después de que se hace el vaciado se forma un tocho y después se va jalando ese tocho, es lo que se llama un proceso de extrusión, y se hacen las barras, como se ve aquí. Y esta última foto, es un acercamiento de los escapes de un motor que se ven como rojos. Entonces, aquí lo que pongo es que a más actividad molecular, mayor temperatura. Y a mayor temperatura, las moléculas empiezan a vibrar de tal forma que esa vibración alcanza una frecuencia tal que empieza a emitir en el espectro electromagnético luz, porque está justo esa frecuencia de vibración de las moléculas, entra en la zona donde se considera la frecuencia visible, o lo que se le conoce como el espectro de luz visible. Y el espectro de luz visible, el de menos energía, es el rojo. Bueno, de hecho, el que tiene todavía menos, que ya está fuera del visible, es el infrarrojo. Es el que tiene menos energía. Entonces, por eso, los metales que se ven rojos cuando están calientes, quiere decir que no están tan calientes como este que se ve tal cual blanco. Y si esto de metal le pudiéramos todavía subir más la temperatura, lo veríamos hacia el violeta. Evidentemente, pues ya no es normal ver eso, porque nadie levanta tanto la temperatura de un metal nada más para verle el color distinto, ¿no? Entonces es por esto que se llama temperatura de color, porque esta emisión de luz que tienen los metales a estas temperaturas es, más bien, la luz que emiten es la luz que emiten a las distintas temperaturas, es decir, a más temperatura, más actividad molecular, y por lo tanto mayor energía, y esa mayor energía es una frecuencia de vibración que sí tiende a ser más alta, y entre más alta va a ir hacia espectros más altos, y recordemos, la parte alta del espectro visible es el violeta y la parte baja es el rojo, que son los límites del infrarrojo y el ultravioleta. Es lo que a mí me sirve para llevarlo como una cuestión de memoria, una mnemotecnia. La temperatura se mide en Kelvin. ¿Y por qué en Kelvin no se dice grados Kelvin? Esta es una cuestión que personalmente me resulta importante, porque no me gusta cuando alguien le dice grados Kelvin, y no es por otra cosa, sino porque me gusta ser ingeniero y me gusta hablar con la jerga de la ingeniería. Y esta jerga de la ingeniería nos dice que cuando es una escala absoluta, se tiene que decir el nombre como tal, no son grados metro, no son grados kilos, porque son escalas absolutas. El cero es nada, y efectivamente nada es nada. Y por ejemplo, el cero de los grados centígrados está relacionado con el punto de congelación del agua.
Es por eso que no es una escala absoluta, todavía hay actividad molecular a esa temperatura, es por eso que no es una escala absoluta, sino que está referenciado a algo más. Y para decirle que se referencia a algo más, la norma ISO, que habla de las normas del sistema internacional, declara que tenemos que ponerle los grados Celsius. Entonces, los Kelvin están relacionadas exactamente a la actividad molecular cero y por eso no se dice grados Kelvin, sino porque ya no hay una referencia. Y personalmente yo sí considero importante explicarlo porque me gusta que la gente diga Kelvin en lugar de grados Kelvin. ¿Y por qué Kelvin? Porque justo fue una escala que se desarrolló de tal forma que el cero absoluto está en menos 273.15 y más de los grados Celsius o centígrados y es donde exactamente no existe actividad molecular. Es un punto el cual es teórico. Nadie ha alcanzado esa temperatura porque siempre sigue habiendo actividad molecular. No habría forma de medir una temperatura cero porque si hay cero actividad molecular, pues no se moverían ni los electrones, no se movería nada. Entonces no habría forma de registrarlo. Por eso es un número teórico. Y de ahí es donde viene el nombre de temperatura de color. Lo que le da la temperatura de color a los LEDs no es otra cosa más que el fósforo que viene encima, y de eso vamos a hablar un poco más adelante. El BBL lo puse intencionalmente en una forma de acrónimo, porque viene del inglés, y en español le decimos mejor diagrama de cuerpo negro. Sin embargo, si decimos DCN, a nadie le dice nada. Sin embargo, es más conocido en inglés como Black Body Line. Y este Black Body Line no es otra cosa más que el recorrido que tendría la luz blanca a lo largo de la definición de 1931 del CIE, de los colores. Antes de 1931 no se cuantificaba los colores más que cualitativamente, es decir, alguien decía es rojo, pues rojo, y si alguien decía es violeta, pues violeta, y por eso luego hay tantos colores que no sabemos, que es el fuchsia y todas estas combinaciones elegantes que luego se inventan para definir los colores. En el 31 fue cuando vino uno de los booms al respecto de la industria automotriz, y cuando la industria automotriz se empezaban a desarrollar esas cadenas de suministro tan largas que hoy existen, y en esas cadenas de suministro empezaba a suceder que decían, vamos a decir que pintaban de café las defensas de los coches en otra fábrica del proveedor del armador. Y pues llegaban las defensas cafés, pero el café de la defensa no empataba con el café de la carrocería por cualquier proceso que estuviera ahí movido. Entonces, pues no había forma, no había un parámetro para pues decir cuál estaba bien y cuál estaba mal. Entonces, al no tener un parámetro, pues fue necesario inventárselo porque eran, supongo, discusiones eternas entre quién está bien. Y por eso mejor se definió como un espacio cartesiano, donde se tienen dos ejes, X y Y, y simplemente se le da un valor, por ejemplo, este valor de aquí, que sería punto 24, con punto B2 en X, en Y, perdón, sería un color, pues, por ahí del morado, púrpura, dice aquí. O si tuvieras un valor de punto 5 con punto 5, pues tendrías un valor que tendría entre el amarillo y el verde. Y con esto ya los cromatógrafos se desarrollaron, y al desarrollarse los cromatógrafos se desarrolló la capacidad de discernir los colores de una manera cuantitativa y no nada más cualitativa. Y bueno, resulta que el CIE pues desarrolló que aquí estuviera el azul, aquí el rojo y aquí el verde, que son los colores primarios en el sistema aditivo, como ya lo comentábamos más temprano. Y en esta curva se ubicaban todos los colores. Y me van a decir, no es cierto, ¿dónde está el blanco? ¿Dónde está el gris? Efectivamente, no está el gris, por eso después del 31 se movió a que tuvieran otros valores. Entonces, se ubicó esta curva, esta curva en la gráfica, en el espacio cartesiano que describe el espacio CIE de cromaticidad del 31, en donde se va del rojo al azul. Y van a decir, oye, si el azul es cuando más temperatura tiene, ¿por qué se le dice frío? Pues porque esa es la impresión que nos da cuando alguien viaja donde hay nieve, pues los colores se ven como tendiendo al azul.
y por eso decimos que los colores que tienen al azul son fríos. Y cuando pues, lo relacionamos al rojo, se nos antoja algo un poco más primitivo y yo creo que apela a nuestro lado primitivo donde la iluminación era de fuego y se veían más bien estos tonos rojizos en los espacios que nos daba esa impresión de calidez y esa impresión de bienestar. Por eso se relaciona más bien los colores fríos y cálidos con todo lo contrario que en lo que en realidad sucede en los cuerpos. Pero bueno, entonces este Black Body Line no es otra cosa más que esa línea que atraviesa todos los colores, el rango de blancos que pueden existir y que normalmente escogimos para la iluminación. Eso es lo que se refiere al Black Body Line. Ahora, del Black Body Line se tomó exactamente, bueno, no exactamente, pero vamos a pensar que se tomó este extracto de la curva y se llevó a este otro lugar. Más o menos las coordenadas son las mismas. Si nosotros ubicamos estas coordenadas en el espacio cartesiano anterior, va a coincidir la curva y es aquí donde ANSI definió cuáles son las temperaturas de color y cuáles son los diferentes bines de color. Entonces definió ANSI estas diferentes temperaturas que son 2700, 3000, 3500, 4000, 4500, 5000, 5700 y 6500 a las temperaturas en Kelvin. Entonces, estas temperaturas en Kelvin corresponden a lo que conocemos en los LED como las temperaturas de color. Y alguien me dirá, oye, pero a mí me han pedido o me han surtido luminarios que tienen 3800 Kelvin. ¿Y cómo le hacen para saber 3800 Kelvin? Bueno, pues entonces ahí es donde se empiezan a jugar con divisiones menores que tienen estos bines. Cada uno de los bines se divide a su vez en bines más pequeños que tienen identificaciones como A, B, C, D, F, G, H, I, J hasta el que llegue. Creo que no hay ninguno que tenga más de 16 subdivisiones y la menor creo que tiene 9 subdivisiones, que es la de 5700. Entonces, estas subdivisiones pues se traspola y dicen si a tal distancia o tal, vamos a decir, de punto 39 con punto 38 puntos, 38.5. Entonces estamos en este punto y sería más o menos la temperatura de 3700 Kelvin. Entonces se piden LEDs que están en estas ubicaciones a sus bines de color y con esto es que se llega a tener definiciones de color diferentes a las que están establecidas en ANSI. Ahora, es que yo me he encontrado con LEDs que están definidos a 2200 Kelvin o los ámbar que son a 1800. Bueno, eso está fuera de lo que es la definición de blanco, según ANSI. Hay algunos fabricantes de LEDs que definen el 2200 como todavía un blanco y está bien, o sea, es su definición y si alguien quiere comprar esos LED, pues está bien porque está de acuerdo en que sea un blanco. Pero eso ya está fuera de lo que se especifica por ANSI. Y ANSI es el American National Standard Institute, que es la agencia de Estados Unidos que se dedica a generar los estándares industriales. Y bueno, en esto es el espacio de color que viene prácticamente del Black Body Line. Aquí está el BBL o el BBC. Yo lo conozco más como BBC y es como BBL, perdón. Y así es como se definen las temperaturas correlacionadas. Aquí es donde empieza un tema interesante. Me parece, bueno, mejor prefiero que hagamos una pausa y hacer unas preguntas. Sol, si me puedes ayudar a decirme si hay alguna duda hasta aquí, antes de pasar al siguiente punto. Sí, mira, Rafa, tenemos una duda de Diana, en donde nos dice, ¿un LED en 3000 Kelvin se puede manipular para cambiar su temperatura en una luminaria o tienen que cambiar el LED en su totalidad? Esa es una pregunta interesante. Y hay, bueno, yo me acuerdo mucho en mi infancia, que en el kinder donde estaba yo, luego las maestras hacían que el salón se viera de un color diferente y lo que hacían era poner papel celofán sobre los tubos fluorescentes que había en el salón y con eso ya le cambiaban el color a la luz. Eso que mis maestros hacían de una forma tan empírica,
De alguna forma también existía la iluminación con los LED, existían los filtros y aún en día hoy existen los filtros para normalmente cambiar la temperatura de color. No se usa tanto porque es mucho más fácil cambiar una tarjeta de LED que estar agregando los filtros. En lo personal, en la planta no lo hemos hecho porque efectivamente resulta más fácil ensamblar LED, perdón, LEDs con temperatura de color que se necesita en lugar de estar recorriendo estos filtros, pero sí hay forma de usar filtros para modificar la temperatura de color en los luminarios. ¿Alguna otra duda? No, era solamente esa. Bien, muchas gracias. Por nada. Les recuerdo que si tienen dudas, se las pueden mandar a Sol por chat y Sol va a estar coleccionando todas estas dudas y eventualmente haré una pausa nueva para ver si necesitamos resolver alguna duda. En lo personal, yo prefiero que las dudas las vayamos resolviendo para que tengan algún buen espacio y sentido sobre las explicaciones que demos y no estemos regresando tanto sobre la explicación para resolver, para que puedan ir siguiendo el hilo de la explicación más fácilmente. Y volviendo al punto donde estaba, existe, como les hace rato lo decíamos, todos los LEDs se clasifican y se les asigna una coordenada. Y con base en esa coordenada se les ubica en su temperatura de color y no nada más eso, sino se sabe en qué bin de esa temperatura de color están. Como les decía, hay bines que son de 150, perdón, hay bines que son desde 16 definiciones de temperatura de color que son desde 16 hasta 9, me parece que es la menor. Entonces, todas estas rombos de aquí tienen subdivisiones. Y esto es para hacer más precisa la temperatura de color que se quiere vender. Por ejemplo, nos pasó alguna vez, y con esto fue que lo aprendimos, teníamos luminarios que entregamos con LEDs ensamblados en esta parte y después al mismo proyecto entregamos luminarios con LEDs ensamblados en esta parte. Evidentemente los que estaban en esta esquina inferior izquierda del rombo parecían más de 4000 Kelvin y los que estaban en la parte superior derecha del rombo parecían más de 3000 Kelvin. Esto fue muy notorio, casi tenían 500 Kelvin de diferencia. Y pues el cliente, a pesar de que era una bodega, nos dijeron, pues no me gusta, cámbialo. Fue cuando nosotros entendimos que la consistencia cromática era algo que teníamos que cuidar especialmente. Y fue ahí que nosotros empezamos a cuidar esa consistencia cromática, de que no importa en qué momento se ensambla nuestro producto, siempre va a tener el mismo valor de temperatura de color. Entonces, esta definición, pues como evidentemente tiene todo el ánimo de ser algo que sea útil, sin embargo, pues como todo en esta vida no es perfecto. Y es por eso que se agregó un parámetro más y son las SDCMs. Y van a decir, ya párale tus acrónimos, pues lo siento, pero así es este negocio hoy. Y bueno, incluso yo vengo de la industria aeronáutica. Antes de trabajar en Construita, trabajé en una fábrica de fuselajes de aviones. Y bueno, no les quiero contar la cantidad de acrónimos que se usan ahí. Entonces, si recuerdan más o menos, seguimos hablando todavía de la línea de blanco, de la línea de cuerpo negro, el Black Body Line, que sigue siendo en este pedazo de aquí, las coordenadas siguen siendo consistentes. Y esto vino porque David McAdam, que no necesariamente lo hizo para la iluminación, sino para identificar cómo es que las personas percibimos los colores. Y entonces McAdam en su momento hizo un estudio estadístico para identificar cómo las personas tienden a percibir los colores, si todas las personas tienen la misma percepción del color. Porque aunque tengamos parámetros en ingeniería para medir los colores y su consistencia, no es cierto que todos lo percibimos igual. Lo que hacemos con todas estas mediciones es que al menos todo lo medimos igual y al ser medido igual, pues de alguna forma todo queda igual. Entonces McAdam tuvo esta duda y lo que hizo fue identificar elipses. ¿Y por qué elipses? Si ustedes se fijan, estas que está aquí descrita con el color
morado es lo que se llama el 7 step o el séptimo step 7 o elipse 7. Cada una de esa elipse abarca pues todo el espacio de este bin. Por eso son elipses, porque buscan abarcar toda esta definición de color. Y de esa elipse 7 nos pasamos a una 5, que es más pequeña todavía, y a una 3, que es más pequeña todavía. Entonces, la elipse más grande que definió Macadam son 7 y la menor es 1, donde de la elipse 1 a la 3, prácticamente en la 3 es donde prácticamente nadie percibe la diferencia. En la 4, más personas perciben la diferencia y en la 5 es donde a todo mundo les resulta evidente que existe una diferencia en el color. Finalmente, este estudio de McAdam lo hizo en varias frecuencias y exactamente usó la definición del 31 para entenderlo y era simplemente para estudiar las consistencias cromáticas. Les iba presentando diferentes colores con alguna delta, con alguna diferencia entre una ubicación y otra, y lo que él cuantificaba es ver cuántas personas identificaban esa diferencia y cuántas no, y con eso fue que construyó sus elipses. Entonces, lo que estamos haciendo hoy en la industria de la iluminación es que identificamos los luminarios, al menos lo hacemos en Construlita, con cuántas elipses lo tenemos. Es decir, si lo tenemos con 3 elipses, como es el caso de nuestros luminarios de interior, pues prácticamente nadie va a notar la diferencia de un luminario a otro. Si ustedes ven hoy en día un trazo de nosotros puesto en una oficina, va a ser prácticamente imposible que ustedes identifiquen si existe un LED fuera de esa temperatura de color. La consistencia cromática que van ustedes a ver va a ser total. No van a ver ustedes una diferencia de un LED con respecto a otro. Eso es para nuestros productos de interior, para nuestros LED mid-power. Más adelante vamos a ver qué es este LED mid-power. Y para nuestros LEDs que usamos en exterior, que son de high power, nosotros tenemos una elipse 5. Y ustedes van a decir, oye, pero ¿por qué intencionalmente lo haces con una elipse 5? Bueno, lo hacemos con una elipse 5 por el punto en que entre más pequeño sea este elipse que está aquí, son menos LEDs que van a caber de la producción de LED que se hace y por lo tanto va a ser más cara. Y de por sí los LEDs de high power que usamos, pues no son baratos. Son los mejores, sin embargo no son baratos. Y lo que nosotros buscamos con esto de 5 es, pues finalmente hacer sentido con todo lo que se tiene en la iluminación exterior. Vamos a pensar en alumbrado público. Imagínense ustedes que tenemos una step macadam de 3. Es decir, que no se va a ver diferencia en nada. Y de repente pasa un coche y cambia los colores porque trae unos faros de halógeno. Y después pasa otro coche que traía xenón. Y luego pasa otro coche que traía LED. Entonces, la consistencia cromática que nosotros buscábamos en las superficies al poner una elipse 5, una elipse 3, perdón, en nuestros luminarios, pues realmente se ve disuelta por la contaminación de otras fuentes de luz que pudiera existir en los espacios de exterior. Entonces, aquí es donde se vuelve ocioso el que nosotros tengamos una elipse 3 en la de SDCMs, porque finalmente vamos a tener fuentes de contaminación que van a hacer que se corra o se perciba diferente la consistencia cromática que nosotros buscábamos y queríamos que fuera casi perfecta. Entonces, uno, estaríamos pagando un sobrecosto que lo estaríamos transmitiendo a nuestro mismo producto, que especialmente en estos tiempos estamos sensibles a ese tema. Y dos, pues no hace falta. Entonces, esta cuestión de CDCMs viene otra vez del acrónimo que dice Standard Deviation Color Matching, o bien Macadam Ellipse, que termina siendo lo mismo. ¿Aquí hay alguna duda? Sí, mira, tenemos, bueno, es una aportación en donde nos dice, en el proyecto de Mundo E, para dar el tono de noche y de amanecer, se usaron filtros azules y ámbar. Muchas gracias. Y Y, sí es... Sí. perdóname, Rafa. Y también tenemos otra pregunta en donde dice, buenas tardes, ¿por qué los LEDs MR16 o GEU10
o A19 no dan la temperatura de color que un halógeno o un incandescente? Bueno, porque los A19, los MR16 o los AR111 de LED ya tienen diferentes temperaturas de color. Nosotros en Construlita tenemos diferentes temperaturas de color en los A19, en los MR16. El AR111 lo conservamos de 3000 Kelvin, recuerdo, sino de 2700. Y recordemos que los halógenos son de 2700 Kelvin. Y normalmente en LEDs lo cerramos a 3000 Kelvin. Entonces tal vez esa puede ser una diferencia. Y realmente no veo por qué pudiéramos tener otra. Ahora sí que si te invito a que te acerques con Sol, hagas un poco más clara tu pregunta, o más bien no. Si pudieras ahondar más, mejor, pudieras ahondar en tu pregunta para que yo pudiera entenderla distinto. Si quieres después acércate con Sol para que nos ayudaras a entender mejor tu pregunta, si es que no te respondimos. Ok. ¿Hay alguna otra? Sí, mira, dice, cuando se aplica un filtro de color, se modifica el espectro de energía espectral de la fuente luminosa, es decir, si el LED es azul y le pongo una capa de fósforo gruesa y se percibe un color de luz de aspecto rojo, realmente la distribución espectral del LED se ha modificado, lo cual querría decir que el impacto del pico de longitudes de onda corta de los LEDs ya no nos afecta, o por la naturaleza del LED es imposible que las longitudes de ondas cortas no nos impacten a pesar de usar filtros o capa de fósforo. Ay, te agradezco tu aportación. Nosotros no hemos hecho modificaciones en el fósforo de los LEDs, te soy franco. No sé si se llegara a afectar las emisiones de onda corta de los LEDs. Estas emisiones de onda corta, pues son las que tienden a ser hacia el ultravioleta y que terminan siendo dañinas a los ojos o los que terminan cansando más la vista. Lo que sí es que los LED tienen una ventaja y es que al lado de otro tipo de fuentes de luz, tienen una consistencia en la longitud de onda que emiten. Se puede modificar sin duda con las capas de fósforo, pero no tengo experiencia, te soy franco, en la modificación de la temperatura de color con filtros de fósforo. Bueno, así que aquí sí no me supera tu pregunta a la experiencia que tenga. ¿Hay alguna otra, Son Sol? todas las preguntas. Muchas gracias. Entonces seguimos y bueno, aquí es donde vamos a la luz blanca y lo comentábamos hace rato de por qué la iluminación blanca LED no fue un éxito inmediatamente después de que se inventó el LED azul, que fue en el 95. Es decir, a partir del 95 pues no hubo un boom de iluminación LED blanca porque era muy cara. Y hoy con los LED tenemos dos formas de hacerla. La que está a la izquierda, que es el método RGB, y la que está a la derecha, que es el método de usar una fuente de LED azul con un fósforo, con una capa de fósforo, y con eso generamos el color blanco, la luz blanca. Entonces, en el método de la izquierda, que fue el primero que hubo, ustedes van a decir que hace un chofer en tu presentación aquí. Y es que no encontré un icono que fuera de un driver de LED. Y aquí le puse intencionalmente el chofer porque finalmente eso es lo que hace el driver en los luminarios. Conducen la corriente y la regulan, la manejan al punto en que los LED es la corriente que necesitan recibir. Recordemos que los LED, al ser un conductor, o bueno, un semiconductor, porque puede o no conducir dependiendo de cómo se ensamble, los LED son conductores y si un conductor no se le regula la cantidad de corriente que pase y se deja sin algún tipo de gobernador o algo que la conduzca o no que la conduzca, sino que la maneje, entonces la corriente pues la va a consumir toda la corriente que existe y va a hacer un cortocircuito al final. Es por eso que le puse aquí este chofer, porque ese driver efectivamente es quien maneja la corriente que le llega al LED. Entonces, por eso pongo aquí los tres.
porque necesitaríamos un driver y una tarjeta de LED para el verde, un driver y una tarjeta de LED para el azul, y un driver y una tarjeta de LED para el rojo. ¿Por qué? Porque no pueden tener un solo driver, porque si ustedes se acuerdan, en la construcción, en la forma de operación de los LED, este salto de energía es diferente en los colores porque son diferentes materiales. Al ser diferentes materiales, este salto de energía es diferente. ¿Y cuándo es el salto de energía más corto? Pues en los rojos. ¿Por qué? Porque es ¿cómo se llama? Que la luz con menos energía, por decirlo así, porque la frecuencia es la más baja. ¿Y cuál es el más grande? El azul. Entonces, ¿qué pasa si ustedes tienen un sistema RGB en blanco y lo apagan de pronto? ¿Cuál es el último LED que van a haber prendido? Pues es el rojo, porque efectivamente es el último que termina de consumir la energía remanente en el circuito una vez que es cortada la fuente. Entonces, es necesario que cada uno de los diferentes colores se ajuste la corriente para que tengamos una emisión tal que logren una mezcla perfecta que logren el blanco. Si nosotros dejáramos un solo driver para los 3 circuitos, pues no veríamos blanco, veríamos algo que tiende al rojo porque sería el color que gana porque es el que emitiría más luz con la misma energía, porque tener la menor energía de activación en el salto cuántico que es necesario hacer para producir la luz. Entonces es como si tuviéramos 3 luminarios en uno y se hace más caro. Y si a eso le sumamos la disipación y sobre todo la baja eficacia que pudiéramos tener, se vuelve un problema. Por eso es que la luz blanca RGB no fue el boom que es la luz con el LED azul. Pues porque el LED azul simplemente necesita un driver y su circuito y ya. ¿Y cómo es que sucede esto? Pues ya lo mencionaba hace un rato y es exactamente por un principio de Newton que traté de entenderlo mejor. Y lo que sucede, si me quedo corto en la explicación, les pido una disculpa de antemano porque no tuve ni siquiera el nombre del efecto de esta mezcla, pero si se mezclan fotones de azul con fotones amarillos, se consigue la luz blanca y es justo lo que hace el fósforo con el LED azul. Al impactar los fotones azules sobre el fósforo, algunos de los fotones se hacen fotones amarillos, que al mezclarse con los fotones azules se convierte en luz blanca. Y es así como se logra este efecto de luz blanca a partir de un LED azul. El fósforo, recordemos que antes de tener una aplicación en la iluminación, tenía una aplicación, pues ahora sí que muy productiva, en las pantallas de rayos catódicos, en las teles viejitas. Tal vez no a todos les tocaron las pantallas que fueran planas y antes de las pantallas tenían pues lo mismo de ancho que de fondo. Y era porque en la parte de atrás tenían un emisor de rayos catódicos, bueno, de rayos, y lo que hacían es que estaban cargada eléctricamente la parte interior de esta pantalla, y lo que hacía es literalmente un haz de electrones viajaba en el vacío que estaba la pantalla, e impactaban en la pantalla, y al impactar los haces de los electrones sobre la pantalla, le pegaban al fósforo, y había fósforos que se hacían la mezcla en la pantalla de rojo, verde y azul, y esta mezcla de rojo, verde y azul hacía que viéramos la tele de colores. Y cuando había monitores monocromáticos, pues nada más tenía un tipo de píxel. De ahí salieron los píxeles, que son las divisiones mínimas donde se tiene la resolución. Entonces, el fósforo, pues cuando se acabaron ese tipo de pantallas, pues pensaron que se les habían acabado el negocio a las minas de fósforo y ¡pum! Ha tenido un nuevo boom con esto de los LED por esto mismo, y básicamente es el mismo principio que se tenía en las teles con el que se tiene ahora con los LEDs. Y antes de movernos a esta diapositiva de los tipos de LED, me gustaría saber si hay alguna duda. Sí, nos preguntan, ¿el funcionamiento tipo filtro de la capa de fósforo es similar al de los tubos fluorescentes? No estoy seguro. Los tubos fluorescentes tenían una cuestión más química que física.
en el recubrimiento de los tubos fluorescentes y obedecía más a una reacción que a lo que tenemos aquí, que es una mezcla de dos fotones de diferentes longitudes. Entonces no es necesariamente igual. ¿Alguna otra duda? No, son todas. Bien. Principalmente hay tres tipos de LED y aquí estoy identificando dos tipos. El que se conoce como LED High Power y el LED Mid Power. Los de construitas son los que usamos básicamente estos dos tipos, aunque hay un cuarto, además de Low Power, que está exactamente entre el Mid Power y el High Power. Quiero ilustrar estos dos porque son precios muy diferentes de uno y otro. Uno puede costar tranquilamente 1000 veces al lado del otro. O sea, el caro de estos puede costar 1000 veces más caro que el barato de estos. En estos LED tenemos hasta 10 watts de potencia. Tenemos una óptica primaria incluida. ¿Cuál es esta óptica primaria? Pues este domo de silicón que es el que se le pone arriba. Y ese domo de silicón sirve para que es tan grande los dados, que son literalmente los LED, que lo que se pone es esta óptica primaria, y esta óptica primaria lo que hace es recuperar la mayor cantidad que se emite de luz en el dado para llevarla a los 120 grados que normalmente tiene. El encapsulado suele ser cerámico o algunas veces epóxico. Sin duda el mejor es el cerámico porque pues prácticamente es indestructible la cerámica. Y la temperatura de operación puede ir hasta 150 grados Celsius. Y la principal aplicación es de exterior, y esto es porque el encapsulado que tienen es tanto el epóxico como el cerámico. El cerámico es 100% inmune a los rayos UV que puede tener el sol. Y el epóxico, pues poco no es inmune, pero tiene menos afectación que los plásticos. Los plásticos, lo que son mid-power, como ya les decía, el encapsulado es plástico. Y ese encapsulado plástico, pues evidentemente se maltrata con la luz del sol. Pueden tener hasta 1.5 watts de potencia. Habrá algunos que tengan más, pero tienen más de un dado. No tienen óptica primaria, porque realmente el dado no es tan grande con respecto al tamaño del LED. La temperatura de operación va normalmente hasta 125 grados Celsius y su principal aplicación es de interior. Entonces nosotros lo que hacemos en Construita es que ponemos requerimientos específicos, lo cual le llamamos nosotros especificación. Así como existe la especificación en iluminación, también existe la especificación en los LEDs. Y esta especificación asegura que tengamos una eficacia, una temperatura de color, un flujo consistente, de tal forma que no compramos cualquier LED en Construita, sino compramos los mismos LED con el mismo rango de flujo, con el mismo rango de voltaje y con el mismo rango de eficacia, de flujo, perdón, y de temperatura de color, para que nuestras fuentes de luz sean extremadamente consistentes. Si no tuviéramos nosotros el cuidado de especificar así nuestros LEDs, tendríamos una discrepancia entre unos luminarios y otros. Tendríamos luminarios que fueran medianamente eficaces y algunos otros que sean pues bastante menos eficaces. Y es por eso que nosotros buscamos esa consistencia en nuestros productos y por eso la especificamos. Básicamente son los dos tipos de LED. Hay unos tipos de LED que ya no tienen encapsulado ni plástico ni cerámico, sino es tal cual el dado. Y sobre el dado se monta el fósforo y ya. Estos LEDs tienen la capacidad de comportarse como un high power, sin embargo tienen otras características que los parecen mid power, por eso los ubican aquí a la mitad. El precio es menor porque no se está pagando ningún tipo de encapsulado. Nada más que tienen una cualidad, una característica es que son más sensibles a las descargas electrostáticas, perdón, y también con el manejo, si tienen un mal manejo, puede retirarse el fósforo del LED y con esto pues tener una afectación en los LED y ya se estaría viendo la luz pues azul, que sería la emisión normal de los LEDs. Dentro de los tipos de LED están los LED flip chip y los LED normales, ya lo decíamos en la mañana, y aquí lo tengo ya más claramente ilustrado. Los LED emiten luz para arriba y para abajo. Y el que se usaba antes, el LED tradicional, ¿por qué le digo LED tradicional? Porque cuando es flip chip se especifica que es flip chip, pero cuando no lo es, pues no se especifica. Entonces, por eso
y digo que este es el LED tradicional, existen los hilos de oro, y eso lo mencionábamos hace rato, cuando alguien preguntaba si se podían fundir los LEDs. Sí, efectivamente, lo que se funde efectivamente es hilo, este hilo de oro, y este hilo de oro, pues literalmente se rompe con las descargas electrostáticas, con las sobrecorrientes o con el mal manejo incluso mecánico. Es muy, muy, muy delgado. Se tiene que usar normalmente un microscopio, si no se tiene ahora sí que el conocimiento de dónde está el cuadrito y dónde está el hilo. Es mucho más delgado que un cabello, y así es que como se usaba la conexión. Esto es porque las terminales del chip estaban en la parte de arriba. Lo que se le ocurrió a algunos fabricantes es voltear este chip de tal forma que las terminales quedaran por abajo, y es así que se podían soldar directamente las terminales de LED a, pues al LED mismo, y con esto ya se evitaba tener algún elemento de conducción interno dentro del cuerpo de LED, y esto tiene muchas ventajas. Los LED flip chip tienen mayor tiempo de vida porque no tienen afectaciones ni por manejo mecánico, ni por descargas electrostáticas, ni por manejo de corriente extra. Me voy a brincar el que sigue y voy a decir que tiene una mejor resistencia para las descargas electrostáticas, o lo que se conoce como ESDs o ESDs. Y yo creo que la falla, el punto más importante y por la cual nosotros en Construlite estamos convencidos que son mejor los LED flip chip, es que la falla del LED es en corto. ¿A qué les quiero decir esto? Si el LED se llega a fundir o se llega a apagar por cualquier razón, que sea por una mala manufactura que no nos ha tocado, por un mal manejo o por que algo le pasa, un error del driver, una falla del driver, cualquier cosa, lo que pasa es que el LED se apaga, pero sigue dejando pasar la corriente para que los siguientes LEDs en esa serie se prendan. De otra forma, cuando teníamos el hilo de oro, cuando se fundía el LED o cuando se apagaba el LED, porque se fundía el hilo de oro, ya no dejaba circular la corriente al siguiente LED y se apagaba toda esa serie. Y literalmente las series son como las de los arbolitos de Navidad. Teníamos que encontrar cuál era el que estaba fundido para arreglar toda la serie. Bueno, pues lo mismo sucedería en el caso de los LED, pero no se puede arreglar porque ya están ensamblados en la tarjeta y es muy difícil quitarlos de ahí. Pero ese es el problema, que si por ejemplo tuviéramos una sola serie de todo el luminario, o todos los LEDs tuvieran una sola serie, pues se fundiría todo el luminario. No así con los flip chips, simplemente se apagaría ese LED y seguirían todos los demás. ¿Hasta aquí alguna pregunta, tanto de los tipos de LED como básicamente de los tipos de LED? Bueno, discúlpame, Sol, voy a agregar esta diapositiva. Los tamaños de los LED. Muchas veces nosotros identificamos los LED como los 28-35, los 30-30, los 35-35, 50-50, etcétera. 28-35, los que sean. ¿Y a qué nos referimos con esto? Pues al tamaño del dispositivo mismo. Por ejemplo, este que está aquí es un LED High Power 35-35. ¿Esto qué quiere decir? Este 28 quiere decir que es 2.8 milímetros por 3.5 milímetros. En este caso es un 35-35. Está cerrado, evidentemente. ¿Qué quiere decir? Que mide 3.5 milímetros por 3.5 milímetros. Es el tamaño del LED. Y lo decimos con esos 4 dígitos. Es decir, está dicho en décimas de milímetro. Por eso son 28 decenas de milímetro por 35 decenas de milímetros. Es más o menos el tamaño de los LEDs. Y aquí es donde sí me gustaría hacer la pausa y abrir las preguntas. Nos preguntan cómo va a evolucionar el LED, ya que se oye hablar del OLED. Muy bien, esa es una diapositiva que tengo al final de la presentación. Si quieres, lo respondemos eso al final. ¿Alguna otra pregunta? No, es todo. Bien, seguimos. Hace rato en la mañana me preguntaban algo de los COBs. Y otra vez acrónimo. El COB es un chip on board. ¿Qué quiere decir? Que aquí tenemos una tarjeta para muchos chips. Y lo que se hace no es otra cosa más que es un sustrato de aluminio. Y se pone una pasta ahí para soldar los diferentes lados. Y lo que se hace es que en lugar de que se corte LED a LED,
en la hoja de silicio se ponen varios LEDs juntos uno sobre otro y se ponen los, ¿cómo se llaman? Las conexiones en la parte de arriba y se hacen un arreglo de LEDs en ese espacio pequeño que nosotros vemos que resulta ser el puntote este amarillo que vemos en los COPs. Entonces, no es otra cosa más que un arreglo de LED montado sobre la misma oblea de silicio y se llama chip on board. Y la diferencia entre una solución discreta y una solución de COP, bueno, pues evidentemente ambos tienen beneficios y ambos tienen desventajas. Aquí solamente hablo de los beneficios, de algunos, 4. La solución discreta tiene una disipación térmica más fácil. ¿Por qué? Porque vamos a decir, en cada uno de estos 35-35, que es el caso de este tamaño de LED, de 3.5 milímetros por 3.5 milímetros, tenemos, vamos a decir, en el caso más extremo, 10 watts en esta superficie. En cambio, en esta superficie de acá, que más o menos sería como de 100%, podemos tener hasta 40 watts, es decir, 4 veces más. Y la disipación se hace bastante más compleja. Sin embargo, la densidad de potencia del cobre es más grande. Como les decía, aquí vamos a tener a lo mejor 10 milímetros por 10 milímetros contra 3.5 por 3.5. En el mejor de los casos, o en el caso del más grande, vamos a llegar a tener a 10 watts aquí contra 40 watts que podemos tener acá en una superficie que podría ser, pues, relativamente similar. En la solución discreta, el control óptico es más preciso y esto voy a acordarme de su escuela en prepa tal vez, donde vieron geometría analítica y si recordaron ustedes las ecuaciones de la parábola, las ecuaciones de la parábola la parábola es la curva que tiene un punto que se llama foco, del cual todos los demás puntos son equidistantes. Y al ser más pequeño ese foco, pues quiere decir que tenemos la curva es, la parábola pues está mejor dibujada y por eso tenemos un punto focal más pequeño y al tener un punto focal más pequeño tenemos una mejor capacidad de generar una geometría que ubique efectivamente el centro. Sin embargo, el COB tiene una ventaja y es que no genera multisombras, que personalmente yo de repente me llego a extrañar las sombras sólidas, como es la sombra del sol. Cuando estoy en algunos espacios con iluminación LED se ven multisombras, en lugar de que se ve una sombra sólida, se ven un montón de sombritas. Pues bueno, eso no se tiene con los COPs porque tienes una sola fuente de luz. Al tener una disipación más fácil, la temperatura de operación de los COPs suele ser más baja y por lo mismo tener una vida más larga al lado de los COPs. Y como lo decía hace un momento, los COPs en el peor de los casos se tendría que soldar unos cables a estas terminales y en el mejor de los casos se usa un holder y hasta con un tornillo puede ensamblarse y hacerse la conexión eléctrica del driver con el COP. Entonces, bastante más fácil de ensamblar el COP. El decaimiento lumínico de la solución discreta es bastante menor al lado del COP, otra vez por la temperatura. Y la ventaja que tiene el COP, otra de las ventajas que tiene el COP es que se pueden mezclar diferentes longitudes de onda. Es decir, aquí a lo mejor podemos encontrar COPs que sean algunos LEDs de 3000 Kelvin y otros de 5000 y con esto hacer un white tuning con el mismo COP. Entonces, esta ventaja de que pongamos diferentes longitudes de onda se vuelve pues bastante atractivo. Y básicamente son las diferencias. ¿Cuál es mejor? ¿Cuál es peor? Pues depende de la aplicación, depende del tiempo de vida que se tenga la expectativa de los luminarios y depende de cuál es pues ahora sí que la solución que se quiere dar. A lo mejor se quieren eliminar las multisombras y bueno, pues se tendrá que hacer una solución COP. O a lo mejor se quiere tener un tiempo de vida muy largo, se usan las soluciones discretas. O a lo mejor no se tiene con la infraestructura para ensamblar soluciones discretas, pues se tienen que usar COPs entonces. Entonces, no hay una cuestión, las dos son buenos. Personalmente prefiero las soluciones discretas para las altas potencias, porque el manejo térmico pues es bastante mejor y la vida es más larga, además del control óptico se tiene mucho mejor con las soluciones discretas. Y aquí vamos a pasar a cuestiones un poquito más de
de requerimientos, muchas veces escuchamos que necesitamos el LM80 de luminario. Bueno, no existe el M80 de luminario, existe el M80 de LED. Y el M80 de LED no es otra cosa más que un estándar de la IESNA, donde se verifica la depreciación lumínica y el desplazamiento cromático de una muestra de LEDs. Entonces, lo que hacen los fabricantes de LED es que antes de que siquiera lancen al mercado un LED, los mandan directamente al LM80 para que cuando salgan al mercado ya tengan un avance y ya puedan evidenciar alguna depreciación lumínica. Esto, pues solo un laboratorio certificado lo puede hacer. A lo mejor alguien tiene la infraestructura para hacer esas pruebas, sin embargo no son válidas de no ser de un laboratorio certificado. Y el TM21 es el método por el cual se interpretan los datos obtenidos de la LM80. Entonces, por sí sola la LM80, pues qué buena onda que la tengas, pero si no tienes el entendido del TM21, pues no puedes hacer pues una proyección correcta de cómo va a ser la vida de los LEDs al tiempo. Y finalmente lo que nos dice la TM21 es de que si tú tienes 10,000 horas de prueba, puedes proyectar 6 veces más el tiempo de prueba que hayas probado. Es decir, si tú tienes, no puedes hacer proyecciones de vida más allá de 6 veces más del tiempo que ya tengas probado. A lo mejor matemáticamente tienes el sustento suficiente para decir más allá de esas 6 veces, porque tu modelo es confiable, repetitivo y tienes un nivel de confianza cerrado que te permite hacer estimaciones hacia arriba y hacia abajo de acuerdo a la distribución Weibull de la pérdida del flujo y todo lo demás, pero no es válido. Y finalmente esto es algo que tuvo que desarrollar la IESNA debido a pues, la cantidad de creativos que habemos en la industria que acomodamos o que acomodan, porque la verdad es que nosotros somos muy ortodoxos en este sentido, que acomodan los datos como mejor les venga y presentan algo que no necesariamente es cierto. Entonces, un TM21 pues se ve más o menos como esto, se representa y se dice, bueno, se tienen varias muestras a diferentes corrientes, a diferentes temperaturas, y aquí se dan los parámetros de las curvas, que normalmente son distribuciones tipo Weibull, y en estas distribuciones tipo Weibull se da el parámetro A, el parámetro B, cuánto lleva la duración de la prueba, y en este caso, en estos datos, se tienen datos de 10,000 horas de prueba, con lo cual se puede asumir que el L90 quiere decir que es cuando se tiene el 90% del flujo inicial, es decir, una depreciación lumínica del 10%. L80 quiere decir una depreciación lumínica del 20%, es decir, mantenimiento del 80% de la luz inicial que tenía. El L70 es la proyección de la iluminación que se tendría habiendo perdido el 30% del flujo inicial y se expresa en horas. Si se fijan ustedes aquí, el calculado está en 108, pero el reportado, de acuerdo a la TM21, pues no puede ser más que 6 veces lo dicho originalmente. Entonces, 10,080 por 6, pues nos da los 6,500. Entonces, por eso lo tienen que reportar como mayor que, porque no es válido que reporten más de 181,000 horas, porque no tienen más espacio. Los LED que usamos hoy en día están reportados, tenemos informes que llevan hasta 103,000 horas con depreciación lumínica de L90, es decir, pierden solo el 10% de su flujo pues, después de las 103,000 horas. Entonces, eso les hace ver un poco esto. Y un punto que quiero aquí hacer mención es que finalmente, y como les decía, todos son en la física, todos son sistemas análogos y un sistema análogo de cómo se maneja un LED es tal cual un coche. Si ustedes manejan un coche siempre a alta velocidad, pues va a tener un mayor desgaste el coche, van a tener un mayor consumo de combustible. Tal cual sucede así en los LEDs. Si ustedes le ponen mucha corriente a los LEDs y los dejan a muy alta temperatura, pues entonces su vida va bajando. Fíjense qué dramático es el L90 a 85 grados Celsius contra 120 grados Celsius. ¿Funciona? Sí funciona. Pero el tiempo de vida se va a una sexta parte. Entonces, es importante tener ambos parámetros controlados, tanto la temperatura de operación de los LEDs como
la corriente a la cual se corre. Nosotros cuando configuramos un luminario y definimos un valor de corriente y lo ponemos en un luminario, nos fijamos que con base en la LM80 estemos cumpliendo los periodos de vida que nosotros esperamos. Es decir, más de 100,000 horas, más de 20,000 horas, más de 50,000 horas, etcétera. Entonces, a mayor corriente que circule por el LED, es más flujo, sí, pero el desgaste del LED es más pronto. Y luego aquí menciono algunas de las marcas de los LED, que son pues, las más conocidas, que es Nichia, que finalmente son quienes inventaron el LED azul. Cree, que es uno de los mejores LED que hay, junto con Osram. Existen también LEDs de Seúl, de Samsung, Seúl Semiconductors. Y las marcas chinas, que entiendo que son las líderes, tal vez se me está escapando alguna, son Sanan y Epistar. Y bueno, evidentemente hay muchas más marcas. Sin embargo, son pocos los que producen los chips, los dados. Realmente, por ejemplo, hay fabricantes que se dicen fabricantes de LEDs, pero lo único que hacen es ensamblan el LED, no producen como tal la oblea. Reactores para hacer las obleas de los LEDs hay en Estados Unidos, en China, en Japón, en Corea y en Vietnam. Realmente fuera de ahí, no sé de algún otro país que tenga reactores para producir LEDs y son pues los que proveen prácticamente la producción mundial de los LEDs, esos países. Evidentemente me estoy perdiendo de muchísimas marcas y aquí solamente estoy hablando por las que conozco mejor. Y aquí respondo una de las preguntas que se hicieron hace un rato. ¿Qué sigue después del LED? Ahí está el OLED y tal vez por ahí quiero empezar. El OLED era una cuestión súper romántica porque pues el O viene que es de Organic LED, es decir, Organic Light Emitting Diode. Y pues de repente a mí me gusta llevarlo a la realidad y la realidad es que es un LED de plástico. ¿Y qué ventajas tiene el que sea un LED de plástico? Pues ahí está en la foto, es flexible. Sin embargo, no quiero minimizar el logro que es el hecho de que sea un LED de plástico porque lograron hacer conducir electricidad sobre plástico. Y eso es algo que normalmente no sucede. Tuvieron que haber hecho una deposición de los semiconductores sobre plástico y ser exitosos. Y bueno, esa es precisamente la maravilla del OLED y por lo cual es tan caro. No preveo que el OLED sea algo que venga a suplantar al LED por lo siguiente. El OLED no tiene actualmente un camino, una ruta en la cual se vea que vaya a ser más barato. Hay luminarios de OLED sin duda, pero cuestan miles de dólares, incluso decenas o cientos de miles de dólares un luminario. Entonces, se quedará para proyectos de nicho, incluso algunas de las marcas mundiales que buscaban ubicar al OLED como la siguiente tecnología en iluminación, pues eventualmente hicieron unas exposiciones impresionantes de luminarios de este tipo, pero se quedó para eso, para exposiciones. Hace todavía unos 3, 4 años había luminarios que se decían que eran de plasma. Y bueno, para terminar, perdón, con los OLEDs, finalmente los OLEDs tienen un mercado y es inmenso. Y yo creo que eso va a ser quien esté consumiendo la producción de los OLEDs en los años por venir. Y es en los dispositivos móviles. Al ser flexible y al tener esa capacidad de doblarse, se va a usar más, pero para pantallas de dispositivos. No es por nada, pero prácticamente todas las marcas, excepto Apple, ya lanzaron sus celulares con pantallas que se pueden doblar. Y esto es gracias a que las pantallas son de OLED por este material que es plástico y que permite pues, que sea doblado y que aún así conduzca electricidad. Entonces, el nicho de los OLED va a ser más hacia la parte de los dispositivos móviles que para la iluminación. Luego nos vamos al plasma y alguna vez le comenté a alguien que vendía luminarios de plasma o fuentes de luz de plasma. Yo le decía, bueno, pero esa es la tecnología más vieja que hay porque el fuego es plasma. Y pues sí, evidentemente no les cayó en gracia mi comentario.
Pero tenía principalmente dos desventajas esta tecnología, y es por eso que ya cada vez escucho menos al respecto. Y es que, primero, los drivers que tenían que ser usados para las fuentes de plasma tenían que tener protecciones extremadamente precisas, porque era tal la frecuencia que tenían que alcanzar que producían lo que una jaula de Faraday al ambiente, y es decir, tumbaban, era tal la contaminación electromagnética que generaban estos drivers mal protegidos, que tenían que, pues tumbaban todas las telecomunicaciones alrededor. Entonces imagínense que ustedes prenden su luminario de plasma y por alguna razón tiene una falla el driver y pues se quedan sin wifi, ¿no? O su teléfono pierde señal o cualquier otras cosas que pudieran ser desafortunadas que pudieran ocurrir por un mal blindaje electromagnético de los drivers de estos de plasma. Y la verdad es que lo que pasó es que los luminarios de plasma se quedaron cortos en eficacia con respecto a LED ya. En su momento estaban parejos cuando los LEDs daban luminarios que eran de menos de 100 lumen watt. Pero una vez que los luminarios LED lograron más de 100 lumen watt, pues superaron a lo que era el plasma y pues se perdió toda la ventaja de lo que pudiéramos tener con los de plasma. Entonces, pues fue desafortunado porque finalmente la tecnología no le alcanzó para superar a LED y ese fue el final de los de plasma. Y por último, bueno, también existen los ya en cuestiones un poco más de frontera, son los LED láser. Estos LED láser existen y tienen aplicaciones en la industria automotriz, y más ni menos que el i8 de BMW, el 745 desde 2000, me parece 18, incorpora en los headlamps fuentes de luz LED láser, lo cual garantizan que en lugar de que veas tú los siguientes 300 metros, como son en los otros headlamps que tiene la marca BMW, puedes ver los siguientes 600 metros adelante de ti. Entonces esto es el doble. Y bueno, esto se hace especialmente atractivo porque pues quién no va a querer ver los siguientes 600 metros cuando maneja. Sin embargo, tiene como desventaja esto, el que pues se tengan que tener cuidados específicos en este tipo de luminarios, ópticas muy precisas, sobre todo porque si llega a tener alguna falla en la óptica, se puede tener daño en las personas por la intensidad que pueden tener estos LEDs. Entonces ahí es donde se vuelve complejo el manejo de estos LEDs, que sin embargo para aplicaciones fotónicas, que son otras aplicaciones que usan luz, no necesariamente iluminación, ha sido pues especialmente bien recibido este tipo de tecnología porque al ser una fuente de luz coherente, pues bueno, tiene otras ventajas este tipo de tecnología. Y ya yéndonos un poco más lejos en tecnología, en la cuestión de la aplicación, están los nanotubos de grafeno. Y estos nanotubos de grafeno son mucho más delgados que un cabello. Incluso si ustedes desprendieran un nanotubo de grafeno, pues es tan ligero que flota en el aire. Estos nanotubos se forman cuando el grafeno, que es una capa de... El grafeno no es otra cosa más que otro estado del cobre, así como existe, perdón, del carbón, así como existe el carbón que se quema, carbón mineral, existen los diamantes, existe el grafito. Todo eso son moléculas del mismo componente o del mismo elemento. Y el grafeno es lo mismo, nada más es un acomodo distinto en donde se producen esos hexágonos, que al producirse esos hexágonos eventualmente tienden a cerrarse. Y en ese cerramiento que se tiene, cuando se construye la capa de grafeno, se van cerrando y conforme va creciendo esa capa, esa hoja de grafeno, se tiende a cerrar por la estructura molecular que adquiere y se forman tubos, se llaman nanotubos porque son de una molécula de alto, es decir, no hay forma de verlos. Y bajo ciertas condiciones puede tener iridiscencia este material. Entonces son cuestiones pues de física de frontera. Y una siguiente aplicación de los nuevos, otra tecnología que es contraria a LED, es este que está en la esquina inferior derecha.
Y es lo que yo le llamo el nuevo incandescente, o bueno, de hecho así le llamaron en el MIT. Y lo que están trabajando en el MIT, que es el Tecnológico de Massachusetts, están haciendo que, si ustedes se fijan, esta foto tiene el mismo tungsteno que tiene el bombillo de Edison. Sin embargo, en el bombillo de Edison, la mayor cantidad de energía se convierte en calor. Es decir, luz infrarroja, bueno, del espectro infrarrojo, y ese espectro infrarrojo eventualmente pues es desperdicio porque no sirve como luz visible. Y lo que están haciendo en el MIT es desarrollando unos filtros que hacen que se tenga el corrimiento de esa luz infrarroja o ese espectro infrarrojo y se convierte a luz visible. Y con esto están logrando eficacias pues muy por encima de los LEDs. Y pues son dispositivos mucho más eficientes porque no necesitan ningún tipo de driver. Pueden manejar directamente la corriente alterna. Pero estas son condiciones de laboratorio que completamente desconozco. Lo único que vi es la publicación tal cual de el logro que tuvieron. Y esto se dio hace pues, más de un año. Y ya no he escuchado alguna otra noticia al respecto. Supongo que sigue en desarrollo. Y esto es a nivel completamente experimental y esto es lo que yo veo que hay hacia otras tecnologías distintas a LED. Con esto termino mi presentación. Les agradezco mucho su atención y le pido a Sol que si hay alguna duda me la comparta para que pueda ser resuelta o de plano pues declarar que no tengo la respuesta. Ok, muchas gracias, Rafa. Mira, tenemos una pregunta en donde nos dicen, ¿el LM80 tiene algo que ver con la proyección que se hace del factor de mantenimiento de las luminarias? Sí, hay quien lo usa para exactamente hacer esa proyección. Se conoce a qué temperatura trabaja el LED, se conoce la corriente la cual opera el LED y con eso se puede decir que los luminarias tienen una cierta vida. Esto es exclusivamente hacia la fuente de luz, es decir, hacia los LEDs, pero discrimina cuestiones como la vida del driver o la vida de algunos otros elementos, como puede ser incluso los difusores o las ópticas. Entonces, si se hace eso, se tiene que decir claramente que es esa estimación para la tarjeta de LEDs. ¿Alguna otra duda? No, parece que no hay más dudas. Nada más, pues muchas gracias. Todo muy interesante. Felicidades por la ponencia. ¿Nos pueden compartir la ponencia, las ventajas del LED en proyectos? Perdón, solo otra vez. La ventaja de los LED en proyectos. Sí. Pues bueno, yo veo una ventaja de LED para proyectos y bueno, varias, de hecho. Me gustaría empezar por la primera, que considero la más importante, y es que al usar LEDs en proyectos, a lo mejor el costo de los luminarios es más alto, sin embargo, no va a haber casi gastos de mantenimiento. Teniendo una buena calidad de energía y comprando unos buenos luminarios, como lo son de Consulita o Tecnolite, adecuados para la aplicación, por supuesto, porque si tú compras un luminario de interior y lo instalas en el exterior, pues necesariamente no va a ser una cuestión buena. El tiempo de vida de los productos LED es mucho más largo que otras tecnologías. Ya lo decía en la mañana, nosotros en alumbrado público para nuestra familia Vía LED y Gran Vía tenemos tiempos de vida con base en la NOM 031 de 150,000 horas, algo que prácticamente nadie más tiene en el mercado. Entonces, los mantenimientos son mucho más baratos porque no tienes que cambiar lámparas, simplemente tienes que colocar el luminario y asegurarte que no tenga alguna cuestión anormal como algún bloqueo que suba la temperatura o alguna cuestión de acumulación de material que impida la correcta disipación. Pero básicamente. Y otra de las ventajas es que se tiene un mucho menor consumo energético, especialmente cuando se realizan proyectos y tienes el tipo de productos que nosotros manejamos en Construita, donde tenemos ópticas muy precisas para cada aplicación. Ya lo decía hace un par de semanas en un webinar que tuve oportunidad de compartir con ustedes.
en donde yo hablo de que está muy bien que los LED tengan tanta eficacia y que tengamos LEDs o arreglos de LED que se dice que lleguen hasta 170 lumen watt, pero eso de nada sirve si no se tiene una óptica correcta y es parte de lo que nosotros cuidamos en Construlita, que usemos las ópticas adecuadas para cada tipo de LED y cada aplicación, donde llevamos la luz exactamente al espacio donde se necesita y no usamos, no, por decirlo de una forma simple, no desperdiciamos luz en otras cuestiones. Entonces, estas dos yo creo que son las principales ventajas por las cuales el LED ha tenido el éxito que tiene para este mercado de la iluminación. ¿Alguna otra duda? Tenemos una pregunta en donde dice, los LED son más eficaces pero menos eficientes en el aspecto visual. Es sabido que las longitudes de onda corta dañan más el órgano visual y tienen impacto en el ciclo circadiano y los LED tienden a tener un pico en las longitudes de onda corta. Se habla de un LED violeta. ¿Hay alguna información que conozcan al respecto? Bueno, sí, ahora sí que como la fuente de luz en los luminarios de luz blanca que existen prácticamente en todo el mercado es con base en el LED azul, con un corrimiento gracias al fósforo. Evidentemente, si tú ves la saturación que se tiene en el espectro, se tiene saturación mucho mayor en los colores que tienden en las frecuencias bajas, es decir, las frecuencias altas, perdón, que son los azules y estos. Sin embargo, en las frecuencias más allá de lo visible, pues el LED prácticamente no emite. Incluso les puedo compartir que conocí alguna vez un laboratorio de este tipo en China, donde se verificaba que no existiera luz azul en los productos, en los luminarios, para efectivamente no tener esas frecuencias que mencionas y no afectar el ciclo circadiano. Sin embargo, a decir de esta fábrica en China que visité, era prácticamente ocioso porque eso casi no sucedía en los LEDs. Y es como les decía hace un rato, o sea, el espectro en el cual el LED emite es mucho más cerrado, de lo cual emiten algunas otras fuentes de luz. No es una fuente coherente como el láser, que es completamente coherente, siempre emite en la misma frecuencia y eso tiene muchas ventajas. Pero el espectro en el cual emite el LED es bastante más cerrado con respecto a otras fuentes. Y, por ejemplo, en el incandescente, que no tiene para nada estas frecuencias altas, si nosotros bajábamos el voltaje de alimentación, se hacían más cálidos. ¿Por qué? Porque le bajábamos la temperatura al filamento y al bajar la temperatura del filamento, la actividad molecular se reduce y al reducirse se empiezan a emitir frecuencias pues más bajas y se tiende hacia los rojos. Por eso existen arreglos de LED que se llaman dim to warm. Entonces el espectro que tenías en los luminarios incandescentes era mucho más amplio que en los LEDs. Prácticamente es una cuestión que ya está dominada y me atrevería a decir que es cada vez mejor controlado esto, donde pudiera suceder esto cuando se tiene un desprendimiento del fósforo en los LEDs, que esto pues sucede normalmente pues por ataques químicos muy agresivos, como pues el caso de los sulfuros. Y eso sucede cuando los luminarios están más expuestos a los gases de la combustión. Sin embargo, los LED que usamos en Construlita tienen una protección contra los sulfuros, lo cual hace que son inmunes a este tipo de contaminación y no se desprenda esa capa de fósforo y por lo cual evitamos completamente que se tenga emisión en otros espectros. ¿De alguna otra duda? No, Rafa. Bueno, yo les agradezco mucho el tiempo. Espero que esta información que compartí haya sido de utilidad para ustedes y en algo les sirva para su actividad. Y si fue meramente pues formativa esto, pues espero que les haya dejado un bagaje que les sirva para
cuestiones posteriores. Les agradezco mucho y los invito a que estén al pendiente de nuestras redes sociales para más webinars de este tipo. Y también que justo acabamos de lanzar ayer nuestro blog Construlita. Les pido que por favor le echen un ojo porque estamos compartiendo algunas cuestiones que vemos tanto en la iluminación como en lo que está en torno de ella y sí, creo que es algo que vale la pena que le echen un ojo. Les agradezco mucho su espacio. Muchas gracias, Rafa. Gracias por este tema tan interesante que lo dividimos en dos partes. Muchas gracias y pues nos vemos pronto por aquí. Y a los demás, pues les comparto por el chat nuestra encuesta para que nos den su opinión acerca del tema, si les pareció interesante, si no les pareció interesante. Y aquí mismo van a ustedes poder poner su correo electrónico que les vamos a hacer llegar pues el diferente material de capacitación a final de la semana. ¿De acuerdo? Y les platico que pues por esta semana, bueno, a partir de que lanzamos nuestra nueva agenda, ya las pláticas, los talleres son de lunes a jueves, igual de 10 de la mañana a 5 de la tarde, hora México, y los días viernes no tenemos taller. Entonces nos vemos hasta el próximo lunes a las 10 de la mañana. Que estén muy bien, les mando un fuerte abrazo y gracias.